Bueno chicos, buenos días, los saludo a todos y cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien allí donde se encuentran, en sus lugares de trabajo, en sus casitas. Entonces, bienvenidos a nuestra clase de español, la clase número 14, estamos entre la clase 14-15 del ciclo 6, décimo, undécimo o décimo y 11. Los saludo, recordándoles que ya estamos a finales de este ciclo, de este semestre, invitándoles también a que tengan ya al día sus módulos de trabajo. Hoy vamos a manejar nuestro módulo aquí a la mano, yo también lo tengo aquí junto con ustedes, les pido disculpas si no tengo la cámara prendida, pero por aquí situaciones de internet tengo que hacerlo porque pues está intermitente, entonces para que no nos quedemos sin, sin internet en medio de clase, entonces prefiero tener apagadita la cámara y más bien abrirla si hay posibilidad en en el momento de participación. Listo chicos, entonces vamos a ir corriendo al módulo que ustedes tienen ahí a la mano, la página, perdón, página no, sino pregunta 141, vamos a arrancar hoy. Les recuerdo chicos que ya ustedes deben tener prácticamente ya realizado el ensayo del tema que más les gustó en la clase de español. También deben ya haber terminado de leer su libro y por supuesto ir en la 141, la pregunta 141 de nuestro módulo de español. ¿Listo? Vamos a hacerlo de una manera muy fácil. Usted va a estar muy pendiente de, de las imágenes, de las diapositivas, ¿sí? Y de lo que les voy a explicar. Al final, muy rápido, ustedes me van a ayudar. Tengo un poquito de problemas con mi voz. Les pido disculpas si de repente estoy hablando y se me va. Entonces me van a tener un poquito de paciencia. ¿Listo, chicos? Muchas gracias de antemano porque me ha pasado esto hoy con los demás grupos. Entonces, les pido el grande favor, entonces allí que estén muy pendientes y al final ustedes me hacen la pregunta, me leen la pregunta y entre todos vamos a hacer un ejercicio de comprensión y de análisis para que pongamos en práctica este ejercicio, no sea solamente por responder las 200 preguntas, sino por que de verdad aprendimos algo sobre cada uno de estos temas. Listo chicos, y sin más preámbulos nos vamos rápidamente a nuestra clase de hoy que habla del realismo. Como datos generales, el realismo nace principalmente en donde, chicos, en Francia, ¿sí? Estando en Francia, todavía estaba en auge el romanticismo, que es el movimiento anterior al realismo, ¿sí? Todavía se estaba desarrollando en Francia el romanticismo cuando apareció este otro movimiento que se llama realismo. ¿M? Después se empezó a desarrollar en diferentes países de Europa, cerca del año 1830 hasta los últimos años que corresponden al periodo del siglo XIX, que estamos hablando de ya algo contemporáneo. Surgió debido a que los autores, sobre todo desde la parte literaria, querían escribir o sea, plantear o querían llevar sus escritos basados en cosas reales, ¿sí? Cuando ya llegó aquí en este ámbito hispanoamericano, ya habían pasado cerca de 30 años, casi que 40 años después de que se desarrolló en Europa, ¿sí? Entonces este movimiento tardó en España y obviamente pues a Latinoamérica. En la literatura se inicia en España en 1870 con la publicación de una novela llamada La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí de qué es el realismo y dónde se desarrolló. ¿Listo? Y por qué se caracteriza. Entonces, vamos a ir rápidamente a estas preguntas. ¿Qué es el realismo? Vamos a ver todo el tema del realismo y luego usted saca sus conclusiones con respecto a las preguntas que tienen allí. El mundo de los sueños es sustituido por el mundo real. Recordemos que veníamos hablando del romanticismo, ¿verdad? Y el romanticismo, ya ustedes están en décimo y 11, prácticamente en 11, deben saber que el romanticismo fue un movimiento donde salió en auge todo lo que tenía que ver con la expresión desde la parte cultural y artística, es decir, la pintura, la escultura, la música, la literatura tuvo un vuelco total.
donde le permitían al escritor, y el escritor llevaba a sus lectores a soñar, a ser muy idealistas, a ponerse en metas, a salirse de su más allá de su imaginación, a soñar con ideales que, bueno, que ellos trabajaran por ese ideal, es que yo soy así, quiero ser así. Eso era parte de lo romántico, mientras que ya el realismo lo que hizo fue llamar a los escritores y decirles un momentico, ya escribimos mucho sobre la parte imaginaria, ahora vamos a escribir desde la parte real. Obviamente que cada quien respetaba y hacía valer su punto de vista, pero esto se convirtió en una tendencia que se trataba de que una observación directa e inmediata de la sociedad contemporánea de manera clara, objetiva, fría y analítica. Este grupo de escritores del realismo lo que buscaban era que se tuviera en cuenta lo que estaba pasando a su alrededor, lo que estaba pasando en la sociedad, lo que estaba pasando con la política, con la parte social, con la parte cultural y religiosa del momento. ¿Listo? También vemos algunas características de este movimiento, que es la limitación de los elementos fantásticos presenta a la sociedad y sus problemas. O sea, ya no están soñando, ya no están creando nuevos personajes porque ya los hay, ya empiezan a haber problemas sociales muy marcados en esta época allí en Francia y en los países donde se desarrolló rápidamente el realismo, y ya empiezan a presentar lo que está pasando en la sociedad. ¿Listo? También hablan de la descripción, que tenía un fin didáctico, que presenta defectos de la sociedad para corregirlos. Entonces utilizan este método didáctico para que los escritores puedan ofrecerle a la sociedad, a estos lectores, esos defectos que hay dentro de ella, dentro de nosotros mismos, dentro de la misma sociedad, y que debemos corregirlos, ¿sí? También usa un lenguaje cotidiano. Sus temas y personajes son extraídos de la vida diaria, que es donde digo que ya, perdón, esos elementos fantásticos ya no aparecen, ni esa parte del idealismo, de los subjetivos, sino ya se centra un poquito más en lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacen estos autores? Empiezan a tomar los temas de la realidad, de la vida diaria, y los colocan como sus temas y sus personajes de sus novelas, que fue la que más se dentro de la parte de género literario fue la expresión preferida por los autores. Ahí dice su forma de expresión preferida es la novela y presenta asuntos verosímiles, o sea, que se pueden comprobar. Todo se puede comprobar y se puede hacer. Entonces ellos escogían estos personajes, ¿para qué? Para escribir sobre ellos. La realidad histórica, social y cultural, ¿de qué? De el realismo. Entonces esas realidades, ellos iban buscando esas realidades de su entorno para darlas a conocer. Entonces es el reflejo de la vida cotidiana. Eso que ellos escribían está basado en el reflejo de la vida cotidiana, reacciona contra el romanticismo, ya lo habíamos dicho, emerge en Francia también en la segunda mitad del siglo XIX, más cerca, dentro de 1860 y 70. Se da la revolución industrial, esa fue una de las más fuertes que se manejó en la época del realismo. Entonces se incrementó, ¿qué fue? La parte de la industria, la era de la industria, porque con esta revolución surge una nueva clase social que es el proletariado, los obreros. Para aquellos que lo han visto en sociales, se los recuerdo aquí en lenguaje también español. La burguesía mercantilista se fortaleció, ya empezó la descentralización, influyó el surgimiento de esta tendencia estética, el auge, la difusión del positivismo. También influye los experimentos que rechazan toda noción a priori, es decir, yo no podía tener una idea sobre voy a hacer este libro sin antes fuera experimentada, fuera observada y experimentada dentro de la realidad. Describe la sociedad con toda su crudeza, cultiva preferentemente la prosa. Entonces uno de las partes del género literario que más se utilizó fue la novela, y esas novelas también tuvieron mucho que ver la forma escrita, que era en prosa, que la manejaban mucho. ¿Listo? Frente a poemas, frente a estos escritos, géneros literarios, entonces tuvieron muy en cuenta la prosa. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta y vayan leyendo y no argumentando, sino
respondiendo la pregunta correspondiente al tema. También hablando del positivismo un poco, entonces, en la literatura el positivismo, ¿qué era? Que solo admitía algo como verdadero si se podía observar o experimentar. Y se opone, pues esto se opone totalmente al idealismo romántico. Ya estamos hablando aquí que no es solamente que yo quiera hablar sobre algo, sino que yo lo tengo que primero observar y luego lo debo experimentar. ¿Listo? En la literatura del siglo XIX se contaban historias de personajes guiados por un determinismo, es decir, su condición social estaba ya escrita, estaba prefijada, no había movilidad social porque imperaba la determinación, es decir, estos autores lo que hacían era de una vez escoger qué tipo de condición social tenían sus personajes y sus historias, a quién iba dirigida ese público, podía ir dirigido a todo el mundo, pero ellos ya determinaban la condición social de su novela y de sus personajes dentro de esa novela. Empezó a manejarse los guiones para que lo tengan en cuenta ustedes allí en sus trabajos o en sus módulos. Hay algunos personajes que sostuvieron el positivismo. Entonces tenemos a este hombre Augusto Comte, que es nada más y nada menos que el creador del método científico. Por eso es que él defiende tanto que primero debemos observar, luego experimentar, entonces para saber si es real o no es real, si sirve o no sirve. Entonces este hombre fue el que colocó de cabeza la literatura porque empezó a decir, no, si usted no comprueba, si usted no se basa en la realidad, entonces ellos lo que buscaban era que en todos los aspectos se manejara la parte real, lo que realmente estaba ocurriendo dentro de ese contexto. También tenemos a Herbert Spencer y a Emily Durkheim. Hay tres hombres que ustedes tienen ahí, si no estoy mal, dentro del movimiento positivista. Tienen a Epicuro, B. Sófocles y C. Benito Pérez Galdós. Ustedes muy juiciositos van a investigar, porque vamos a poner aquí a prueba lo que decía este señor Augusto Comte, lo que no es comprobable, lo que no se experimente, lo que no se observa, pues no lo podemos dejar como, no se puede admitir como verdadero, ¿listo? Entonces, ahí tienen tres nombres de personas que ustedes van a buscar y la próxima clase me van a decir, sí, profe, es estos fueron los hombres o todos fueron del movimiento positivista o esta corriente positivista, ustedes me van a explicar. ¿Listo? Entonces ese punto 144 del autor, ustedes muy juiciositos lo van a buscar y me lo van a justificar dentro de 8 días. Porque pues tenemos que hacer este ejercicio que nos enseñaba Augusto Comte, que es que solo se admite como verdadero lo que se puede observar o experimentar. Si nosotros no vemos, no observamos, dentro del Google, dentro del buscador que usted más le guste, busca a estos hombres. Y si ninguno es del positivismo, pues sencillamente está mal la pregunta o sencillamente alguno de los autores quedó mal escrito. Ustedes me van a justificar esa pregunta. Y ya para terminar, entonces, ya les dejé la de la pregunta 144. Muy bien. Listo, chicos. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que ustedes ya lo saben. Yo sé que hay chicos que llevan estudiando, haciendo todo el proceso con el instituto. También tengo estudiantes que apenas arrancaron y hay otros que están terminando ya para terminar su bachillerato. ¿Listo? Que les correspondía solamente este ciclo. Entonces, ustedes deben saber que el debate es un tema muy importante dentro del área de español que se empieza a ver a partir de segundo de primaria y se va fortaleciendo hasta grado 11º. ¿Listo? ¿Qué es el debate? Entonces, el debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. Es decir, un debate es una discusión, pero no de golpes, porque es que yo no sé por qué cuando uno habla de discusión, entonces tiene que irse a los golpes. No, es una discusión formal, donde usted debe tener muy en cuenta algunas características que vamos a ir viendo a través de esta clase. Dice, de esta manera el debate está formado por tres entidades. ¿Cuáles son esas tres entidades? Los participantes, un proponente y un oponente, el moderador y el público.
La calidad y fluidez del debate depende de la capacidad de escuchar y contraargumentar, así como del conocimiento de los participantes. Sí, señor, usted puede tener mucha razón en su argumento, pero si usted no escucha a los demás, entonces esa capacidad de escucha es supremamente importante y es una de las reglas o normas que se tiene en un debate. Cuando usted habla con una persona partiendo de una discusión formal, no informal, que es la que nosotros manejamos cuando discutimos con alguien y queremos sentar nuestro punto de vista, entonces uno empieza a hablar y, espere, ya lo dejo hablar, espere, ya lo dejo hablar. No, en esta es mucho más formal. ¿Por qué? Porque existen los participantes y hay también una persona, un moderador y un público que lo está viendo. O sea, hay testigos y hay una persona que está dirigiendo esa discusión. Bueno, entonces, eso hace, ¿qué hace el debate? Pues dar a conocer los puntos de vista de dos personas teniendo en cuenta una serie de condiciones. ¿Listo? El debate es una técnica tradicionalmente de comunicación oral, también ya lo hacen a través de la virtualidad, se hace un debate, también se está haciendo a través del escrito. El escrito es un poquito más complejo, bueno, porque pues se demora un poquito más, no tiene la misma efectividad, pero también hace parte del debate. Entonces, vemos que el debate es una técnica tradicional, ¿listo? Entonces, tradicionalmente, tradicional y que viene de la comunicación oral, que nosotros nos podemos comunicar. ¿Listo? Entonces, en esto sí quiero que ustedes vayan rápidamente a su mente y traigan a colación o traigan en este momento en su mente los debates políticos. Ustedes se han dado cuenta que tanto para la alcaldía de Bogotá como, como para cuando se va a elegir presidente, siempre tenemos en cuenta o siempre nos colocan el gran debate los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, ahí pasan muchas cosas que no deben pasar en un debate y usted con el conocimiento que tiene debe darse cuenta, ¿sí? Ahí pasan muchísimas cosas que ustedes se van a dar cuenta en este tema que no deben pasar. El debate tiene unas partes y unas características. Como partes tenemos la introducción, la argumentación, la conclusión y la contraargumentación. ¿Listo? Esta contraargumentación se da en un tiempo cuando su oponente está argumentando, usted ya debe estar pensando su contraargumentación teniendo en cuenta lo que está diciendo su oponente. Es decir, usted debe estar atento a escuchar lo que la persona está diciendo. En las características, ambos oponentes deben ser personas doctas, es decir, tienen que tener conocimiento del tema que se está hablando. 2. Buscar argumentos los cuales defenderán sus puntos de vista. Y 3. Visualizar los posibles argumentos de la contraparte. Es decir, la persona que ya dio su punto de vista no se puede quedar ahí. Tiene que estar muy atenta a las palabras que está dando su contrincante. ¿Para qué? Para poder contraargumentar. ¿Listo? Hay un personaje muy importante dentro de estas funciones del moderador, dentro del debate, que son las funciones de ese personaje, que es el moderador. ¿Quién es el moderador? Es quien presenta a los debatientes o a los participantes, al público, a los que van a estar impartiendo en el debate. Preferiblemente tienen que ser, como les vengo diciendo desde que inició el tema, tienen que ser personas conocedoras del tema que van a hablar. Cede el turno a todos los integrantes del debate, cuida que los participantes respeten el turno de otros sujetos, modera el tiempo de la toma de turno de cada participante, toma el turno para guiar la discusión y realiza las conclusiones finales. Entonces, esta persona también tiene que conocer del tema, porque un moderador que no conoce del tema, pues está más perdido que los mismos oponentes o los mismos participantes, ¿listo? O los debatientes, como lo habla aquí la diapositiva, ¿listo? Resulta que dentro de esos debates, ustedes saben que todo tiene que tener un de dónde salió, ¿cierto? En este tema del debate también resulta que hay formatos creados de hace muchos años que aún en este momento los manejamos, que es el que ocurrió en 1858 en Estados Unidos con estos, ellos dos eran candidatos para la presidencia en Estados Unidos, que estamos hablando de Abraham Lincoln y de Stephen Douglas, vuelvo y menciono, en el año 1858. De allí viene este formato llamado Lincoln-Douglas. ¿Por qué? Porque estos dos hombres
hicieron un debate público donde tuvieron en cuenta mucho que eran dos participantes, o sea, no podía todo el movimiento o todos los que respaldaban a Abraham Lincoln y todos los que respaldaban a Steve Douglas, no, solamente ellos dos. Y entonces les hicieron las preguntas, pero aquí estos temas se centraban, eran sobre todo en la esclavitud, la moral y los valores. Eso fue un discurso político, ¿sí? Se enfrentaron a ese punto de vista sobre estos temas que ya habían escogido con antelación. Ese es el discurso que se maneja normalmente en Colombia, teniendo en cuenta cuando hay más de un candidato, ¿sí? Y ustedes se han dado cuenta que hay algunas cosas que no deben pasar en ese tipo de debates, pero muchas veces nosotros somos felices viendo lo que ocurre, cómo se faltan al respeto, cómo hacen muecas, cómo eso no debe pasar en un escenario de debate y más que trasciende la parte social y política. ¿Listo? Entonces, ese es el primer formato que aparece, ¿sí? Sobre estos dos personajes. Entonces, así se le conoce como el formato Lincoln-Douglas. Pero también aparece la estructura de un formato, el que creó Karl Popper, basado en el filósofo del mismo nombre, que es la forma del debate más clásico, o sea, antes del Lincoln-Douglas era el formato Karl Popper, para que lo tengamos, lo reafirmaron que es diferente. Entonces, es la forma de debate más clásico y generalmente el primero en aprender. Se basa en una contienda de dos puntos de vista argumentados, afirmativo y negativo, sobre un tema polémico. ¿Cuál tema polémico podemos colocar ahora? El paro. Entonces, simplemente se escogen dos personas que quieran debatir, que sepan del tema. Esto que dice del formato Karl Popper es el porque nosotros lo manejamos por excelencia en los colegios, ¿sí? Escogemos en la presencialidad en los colegios, en la parte educativa, en la parte institucional, en la parte de la universidad, se manejan dos puntos de vista argumentados. Es decir, se escoge un tema polémico. ¿Cuál es el tema más polémico que hay ahorita? Sí, señor, el paro. Entonces se toma el paro y empezamos a decirle a los chicos, bueno, vamos a organizar. Un momentico, voy a mirar acá qué pasó algo con la diapositiva, no sé si no se está dejando ver. Ok. Listo, entonces se escogen las dos estudiantes, en este caso, para hablar del paro. Se colocan dos balotas, una roja, una azul, la roja la afirmativa, perdón, la roja es la negativa, la azul es la afirmativa, y prácticamente, ¿qué hacemos, chicos? Escoge, entonces mano derecha, mano izquierda, una bolsita, bueno, y a quienes salga lo negativo tiene que hablar en qué, en contra del paro, y al que le salga el azul habla a favor del paro. Usted debe tener la capacidad de dar un argumento frente a este tema polémico que tenemos. ¿Listo? Entonces recordemos, el primero hablábamos del Lincoln y Douglas, que es el debate que más se maneja, pero desde la parte social y política. Desde la parte educativa estamos manejando el formato Karl Popper, que es el que da inicio a que esos estudiantes empiecen a a poner sus argumentos, aprender a eso, a argumentar, a no sacar el punto de vista personal, sino lo que realmente es comprobable. ¿Listo? Recordemos lo que nos enseñaba en la diapositiva anterior. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura? La estructura del debate está sujeta a las reglas previamente determinadas. Bueno, aquí voy a parar un momentico para que me digan si sí se está viendo de nuevo la diapositiva. Un mensajito, por favor, para saber si sí se está viendo la diapositiva, si ya no está corriéndose. Bueno. Dice, la estructura del debate está sujeta a las reglas previamente determinadas por los participantes y el moderador. Sin embargo, existen 4 fases, que es la apertura, el cuerpo del debate, la sesión de preguntas y respuestas y las conclusiones. ¿Tenemos reglas? Claro que sí, chicos, tenemos reglas. Esas reglas son las siguientes. Son generales. Estas también las tenemos en cuenta tanto desde el punto de vista académico como el punto de vista social y político. Estas son las generales, aunque cuando es cultural, cuando es netamente social y político, se tiende
otras reglas, pero digamos que de manera general estas son las que más se trabajan. Uno, que es respetar el tiempo de cada uno de los participantes. No pueden hablar al mismo tiempo, es decir, cada quien tiene su tiempo. No imponer ningún punto de vista personal. Ojo, porque en esto fallan muchos, incluso viendo los debates del año pasado, de los candidatos del periodo anterior, se faltaron mucho al respeto en cuanto a palabra, a que no les ponían atención, una grosería terrible, y uno dice, hombre, pero bueno. ¿Y por qué uno casi nunca habla de esas situaciones o no ve eso? Porque no tenemos claro que es un debate. Entonces, no burlarse en la intervención de nadie, eso no se cumple, eso pasa en los televisivos, ha pasado. Hablar con seguridad y libertad, escuchar con atención. Escuchar con atención es una norma de respeto, y casi nunca o sea, en lo que he visto televisivo, muy poco se cumple porque hacen unas caras terribles y uno se da cuenta que no están de acuerdo. Con la cara nomás uno se da cuenta. Utilizar un vocabulario adecuado, evitando palabras de registro informal o antisonantes, es decir, faltarle al respeto al oponente con sarcasmos o cosas así. Recordemos que no se trata de algo informal, es algo formal. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta allí en sus casitas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y sin ánimo a equivocarnos, podamos llevar a cabo un buen debate, un buen ejercicio de diálogo, porque prácticamente esto es un ejercicio, una conversación orientada o formal, es un diálogo abierto a otras personas, donde ponemos en práctica todo eso que hemos aprendido sobre algunos temas. Entonces es importante. Ahora que vamos a ir rápidamente a ver sus preguntas, a ver cómo nos fue. Nos quedó un tiempo prudencial, me alegra por eso, porque lo vamos a aprovechar observando y mirando qué preguntas tienen sobre el tema, en cuáles pudieron o no pudieron resolver. ¿Listo, chicos? Entonces vamos rápidamente a ver si me dejan ver la cámara, porque ya visto el tema ya podemos ver la cámara. ¿Listo? Entonces, chicos, voy a dejar de compartir y vamos a ir inicialmente ok, listo. Vamos a ver si me puedo ver ahí. Profe, la 149. Buenos días, sí señor, ya vamos con la 149. A ver, tú me la lees porque estoy de la garganta terrible. ¿En qué se diferencia un debate a una discusión? A ver, dame ambos son lo mismo. B, ambas traen conflicto. C, ambas se realizan en escenarios fuera de la academia, ninguna de las anteriores. Para ti, ¿cuál sería? Si ya hablamos, ambas traen conflicto. No, las discusiones en debate no deben traer conflictos, porque estamos hablando de una discusión formal. No estamos hablando de que tenemos que generar conflictos, sino es el punto de vista del otro. Ambas son lo mismo, porque son una discusión. Ambas son una discusión. Lo que pasa es que en el diálogo, la discusión como tal es informal en un diálogo, ¿sí? Pero en un debate sí estamos hablando de algo formal. Cuando usted se sienta a hablar sobre política con una persona en su casa, sencillamente es una discusión informal porque no tienen en cuenta tiempo, si la otra persona se enoja, ¿cierto que no? Pero cuando es un debate, sí es una discusión formal. Entonces, ambas son una discusión. ¿Listo? La diferencia listo, profe, gracias. Una es informal y la otra es formal. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, chicos? Profesora, ¿es la A? ¿Cómo? Sí. Sí, pero eso es de un módulo, pero en humanismo no tenemos módulo. No, no estamos en humanismo, estamos en clase de lenguaje, de español. Profe, buenos días. Tranquila. Buenos días. Profe, buenos días. Por la 141. La 140. ¿Me la lees, por favor, compañerito? Si eres tan amable. Vale, profe. El movimiento del realismo se caracteriza por A, la alusión a lo abstracto, B, su sentido riguroso de la realidad, C, su concepción idílica de la realidad, de todas las anteriores. Tengo una duda con la A y la B y la B y la C.
La B y la C. Bueno, dice que el movimiento del realismo se caracteriza por, recuerden que el realismo es ubicarnos en la realidad de lo que está ocurriendo, ¿sí? Cuando dice su concepción idílica, idílica es de ideal. Entonces sabemos que el realismo y lo ideal no funciona. El idealismo con el realismo no va. Entonces ya descartamos la C. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. La B. La B es un sentido listo. riguroso de la realidad. O sea, si nosotros no vemos esa realidad, no la observamos, no la experimentamos, no es real. ¿Listo? Recuerden lo que nos Sí, decían. profe, yo tenía la B, sino que tenía esa duda. Gracias. Tranquilo. Muy bien, muy bien. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, yo. Profe, la 140. 140. La siguiente fue una Que no me importante mujer del romanticismo. O sea, la hicimos hace 8 días. ¿Quién me le ayuda a la compañera? ¿Cuál es? Es la B. La Por B. Juana Inés, No, la B. La B. Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, profe. Rosalía de Rosalía de Castro. Porque yo no la encontré. La 152. A ver, para los que no la encontraron, hace 8 días la dijimos, yo la coloqué en la diapositiva y les dije que era Rosalía de Castro y la dejamos de una vez, o sea, se contestó de una vez. Entonces de pronto fue que, o eso de que nos embolatamos, que eso ocurre, no te preocupes, igual, gracias por preguntar, entonces es la B, Rosalía de Castro, ¿listo? Muy Sí, porque bien. era con la 139 que estábamos con lo de Abraham Stoker, que ese fue el último que nos Sí, conseguimos. señora. Y ahí se cortó la comunicación, profe, ahí se acabó la clase, de Ujú. razón. Listo. Sí, señor. Gracias, Profe, una pregunta. Cuéntame. Profe, esto del libro, ¿cuándo vamos a hacer la clase? En la última clase, entonces, digamos, La el, última. el- el último, Ah, ¿la cambió? lo del libro, Era para hoy. Porque No, eso era para hoy, profe. sí, claro, pero yo Pero les mejor porque todavía no he terminado, profe. muy bien. No, yo les dije la clase anterior, tenemos que poner cuidado o de pronto están ingresando después, minutos después No, de que profe, hagan la ¿sabe qué es lo que introducción. pasa? Que su merced cuando ya dice eso, a nosotros se nos corta y ya no nos da la opción de cerrar. No, pero lo de el cambio de fechas lo digo es al principio, yo lo dije en la clase anterior que lo iba a Pero coger, no, porque hay chicos que no han terminado el libro, chicos que no, ingresaron profe. en la clase número 8, ahorita en la 11, entonces Porque pues ya no, si no nos ha quedado tiempo, profe. Uy, no, el tiempo está muy Profe, corto. la 152. listo, muy bien, sí uy, están, pero 152, un aspecto, un aspecto a tener en cuenta en un debate, A, pedir excusas por todo, B, pasar por encima de los demás, C, solo debo tener en cuenta a mi equipo, D, ser tolerante respecto a La las D, profe. diferencias. La D. La D, profe. Listo, profe, bien. La D. Ah, sí. Muy fácil. ¿Algo más? A ver, aprovechemos estos 4 minutos que nos quedan. 153, profe. Bueno, reglas para tener en cuenta en un debate. A, pedir siempre silenciar la palabra de los oponentes. B, en caso de que el oponente no se rinda, amenazarlo. C, hablar sin temor a la crítica. ¿Cuál sería? Las, La C, la A y profe. la C. No, ¿cuál hay? La C. La C. En caso de que el La C, oponente no profe. se rinda, o sea, pedir siempre silenciar la palabra de los oponentes, no, eso no nos corresponde a nosotros. Para eso hay un Eso es moderador. de mal Sí, uso. Hablar siempre sin temor a la crítica. Sí, claro, porque usted está argumentando, igual te van a criticar, sea porque hables bien o hables mal, siempre uno está sujeto a una crítica. sí. Listo, algo Profe, la 150. 150. Estos son algunos de los pasos a seguir en un debate. A, definición de un tema, organizar equipos de trabajo, llevar a cabo el debate. B, confrontación y reconciliación. C, tesis, antitesis y síntesis. D, todas las anteriores. Para ustedes, dependiendo de lo que vimos hoy, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A, profe. La A, profe. profe. No, y no están, pero ustedes están súper pilos. Ustedes quieren es comprobar si están bien o mal las preguntas. Claro, profe, eso es. Profe. Muy bien. Profe, Profe, la 148. ¿La Ay, 100 Dios qué? mío, la 148. Listo, vamos. ¿En qué consiste? El debate de Lincoln Douglas. Eso, léemelas por favor mientras tomo algo que soy que no puedo garganta. Ay, profe, qué pecado. Ujú. Dale, tranquilo, hagámoslo con toda confianza. ¿En qué consiste el debate Lincoln Douglas? A, que todos se llaman Lincoln. B, que solo se admite que debatan dos personas. Que Esa. C,
que debe tener público al evaluador. D, que es bajo gravedad de juramento. Yo tengo la B, profe. La B. Profe, yo tengo la La B. B, profe. La B. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Cuál Profe, otro? una pregunta. Dime. Otra. Profe, es que hace Lo como de 2 Chema. clases, 3 clases, yo le hacía una pregunta, pero resulta que se cortó se terminó la clase y quedamos ahí. Era la pregunta 105, profe, qué pena. Voy a ver si la tengo aquí porque al Renacimiento, ¿sí? 105. El sí. Renacimiento desprecian los pensamientos de la antigüedad clásica. B, desconocían el pensamiento antiguo clásico. C, la Iglesia prohibió el pensamiento antiguo clásico. Y D, empleaban ideas de la antigüedad clásica. ¿Listo? Entonces, hablamos que el Renacimiento surgió después del Barroco, que era todo impuesto, que hablaban solamente desde la parte religiosa, que todo lo tenían que ver como Dios, que es el centro de, ¿sí? de todas las cosas. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, Sí, profe. Sí, profe. la respuesta correcta es, no es ni la C, no es que desconocían el pensamiento antiguo, porque sí lo conocían, ni que despreciaban los ¿La D? pensamientos de la antigua clásica, ni que empleaban ideas de la antigua clásica, porque pues el Renacimiento cortó todo eso. Ah, sí, la D, perdón, la D, empleaban La ideas. D. La D, profe. Yo La D. tengo la D. Yo es que sí. Gracias, profe, muy Sí, amable. yo como así. Sí, qué pena. Sí, ¿La de cuál es, profe? Qué pena. empleaban ideas de la antigüedad clásica. Entonces ellos Sí, trajeron la D. algunas ideas de la antigüedad, más no todas. En todo no, porque no les gustaban muchas cosas. Aquí fue donde trajeron lo de lo grecorromano. Bueno, ya me acordé de esa clase. ¿Listo? ¿Algo más, chicos? La Sí, profe, 99. otra pregunta. Nos fuimos acá. Es que están aprovechando. Profe, toca aprovecharla, profe. Pero rapidito, pero rapidito. Uno de los grandes rasgos del Renacimiento a comparación